Ya que has comentado todo el tema de intervenciones, ¿cuáles son las que más te encuentras? Bueno, nosotros lo trabajamos principalmente con cruzados y meniscos, pues suele ser pues, intervención de... De HTH, de rotuliano, Hay un poco o de sea, todo, de ¿eh? Es rotuliano decir, no, al de final es que cuadricipital. nosotros vemos unos entre 300 y 350 cruzados al año, que son bastantes. Entonces es verdad que a nivel estadístico lo que más hacen es HTH y semitendinoso, ¿vale? Porque es lo que se lleva haciendo toda la vida y la gente, pues, HTH, sí, ¿sí? HTH nosotros sí vemos bastante. HTH y pata de ganso lo que más, ¿vale? Pata de ganso te diría que es un poquito más que HTH, pero nosotros sí es verdad que vemos bastante HTH. Luego vemos cadáver, que se ven menos, pero nosotros es verdad que la vemos bastante. Y cuadricipital también está pues, empezando a ver, ¿vale? ¿Qué te pasa? Que a lo mejor si son 200 cruzados, pues sería 100 pata de ganso, 45-50 HTH, 10 conservadores, 12 cadáveres, 12, 15 cuadricipital. Y luego hemos visto algunas curiosas, como tibioastragalina, que la han cogido del talón de Aquiles, ¿sabes? Que son cosas que, ¿Del propio paciente? sí, que la han cogido de ¿Del ahí. Aquiles? Sí, No lo he visto nunca. yo tampoco lo he visto. Y tibioastragalina tampoco, que es como que te cogen de ahí un trocito, que yo también lo tuve que investigar porque era la primera vez que lo veía De eso. su gastragalina. Sí, de ahí, era como un ligamento, el ligamento tibioastragalino. Yo la primera vez lo vi y dije, Madre mía. O sea, también es del verdad propio que, ligamento te cogen. sí, Porque para la gente que no está escuchando, que seguramente lo sepa, sí, es una te, cosa co- que es te súper rara de cogen hacer. tendón. Cuando estamos hablando de HTH es de la porción de rotuliano. Cuando estamos hablando de cuadricipital es de rótula al cuádriceps. Y cuando estamos hablando del semitendinoso es la parte posterior, que estamos hablando de los isquiotibiales. Pero todos son tendones. Entonces, cuando me has dicho lo del ligamento, me acaba de explotar Sí, la es cabeza. decir, no lo sé exactamente porque fue hace 3 años y lo tuve que buscar, etcétera, pero a mí me sonaba que era, es decir, lo tendría que buscar tibioastragalino y creo que era como, no sé si le llegaba a ser tendón, si era, pero era una cosa súper rara, ¿sabes? Que yo la primera vez que lo veía, ¿qué pasa? Que era una paciente que le habían dicho que fue que a día de hoy está súper bien, pero fue una lesión bastante compleja, la típica vez y dice, uff. Primera operación, plastia vertical más sutura meniscal. Sutura meniscal falla, plastia vertical, directamente presentaba inestabilidad. Comenta, para la gente que nos esté escuchando, qué es una plastia vertical. Plastia vertical es que, imagínate, esto por si lo veis, no sé si lo veis Spotify, directamente en vez de respetar el túnel, imagínate, lo pongo para mi cámara, inclinado, ¿vale? La inclinación normalmente natural de lo que tiene que ser o de cómo viene anclado al ligamento natural de mi cuerpo, directamente en vez de ponerlo así, lo pone un poquito más vertical. Entonces no respeta ese túnel. Entonces directamente esa función puede pasar o que sea demasiado rígido y no tenga tanto movimiento o directamente que ese ligamento no cumpla la función y la persona presente inestabilidad, ¿vale? Que síntomas frecuentes es que pasen 3 meses y la persona siente mucho que se le va la rodilla o lo que nosotros vamos a encontrar es un flexo, que más de 90 grados no puede flexionar. Entonces ella venía con eso, sutura fallada, plastia vertical, entonces le tenían que hacer un cuadro aparte. Entonces lo operaron y hicieron osteotomía, que es que le corta un trozo de la tibia, ¿vale? Imagínate, esta es la tibia, pero le hace un triángulo para al final pues, nivelar un poquito el ángulo Q, sutura meniscal otra vez y la plastia del tibio astragalino. Entonces yo era la primera vez que veía eso y digo, madre mía, y toda la misma operación, porque normalmente se hacen dos, se hace osteotomía, luego se espera y se hace esta, pues toda la misma operación, era con plan de algo súper hardcore. Y la verdad que fue lenta, porque obviamente fue una recuperación bastante lenta, pero a día de hoy está haciendo coreografía, está corriendo, etcétera. Pero era una de las típicas lesiones que dice, hostia, tiene aquí la pobre Muchas de cosas, ¿eh? todo. Tela. Y fue la primera vez que lo vi. Y luego, la verdad, otra cosa curiosa fue cadáveres, que tampoco antiguamente cuando empecé no veía mucho y estamos viendo de verdad que Yo siempre lo he recomendado. Siempre que se yo pueda. últimamente la recomiendo, ¿sabes? Es decir, ¿qué pasa? Que aquí el problema es lo de siempre. Como siempre se hace lo mismo, la gente no busca otras nuevas técnicas. Esto no pasa a nosotros con el conservador. Yo soy una de historia destacada hablando del LFA conservador, que yo soy muy partidario de si se puede evitar, se evita operación. Y yo, por ejemplo, tengo el menisco roto y no me voy a operar. Y nosotros hemos trabajado ya con más de 40 cruzados que no se han operado. Entonces, yo soy muy partidario de ¿qué pasa? Que si se llevan 30 años operando con semitendinoso en España, pues ni cabe en la cabeza que vamos a hacer cadáver, ni queda en la cabeza que vamos a hacer conservador porque es una cosa que se lleva haciendo. ¿Qué pasa? Que los nuevos que se están haciendo, o los nuevos técnicos, los nuevos tramos un poquito más actualizados, están metiendo esas cosas y estamos viendo bien, ¿vale? A nivel de cadáver sí tiene que, una cosa importante es que esté ionizado para que al final no La responda bien. compatibilidad, que no haya rechazo. Que ese es Correcto, el gran hándicap por el que siempre justifican que te hagas tu propio injerto. correcto. Pero, es decir, nosotros ahora mismo, de momento, tocamos madera, todos los que han venido de cadáver, no ha recaído ninguno. Y la recuperación, lo bueno es que es mucho más Rápida. rápida, bueno, rápida no voy a decir, pero más eficiente porque no tienes tanta molestia, porque al final la gente tiene que saber que cuando se opera del ligamento cruzado anterior estamos haciendo dos lesiones, está haciendo la de la rodilla, pero Claro. luego o va a tener una tendinopatía en el isquio o falta de fuerza, que eso se va a venir reflejado en la esprínica mediación, o va a tener una tendinopatía
más reactiva a nivel de rotuliano sí. o de cuadricipital si lo coges de cuadricipital. Entonces es verdad que la HTH es verdad que es la más dolorosa. Nosotros intentamos controlar la carga, pero es verdad que la HTH suele ser la que da un poquito más de Sobre todo en guerra. primeras fases, Sí. que ahora nos meteremos un poquito también en ellas. Claro, esa es la que da un poquito más de guerra. Pero es verdad que cada vez nosotros lo hemos visto bastante bien y lo he dicho. Al final no tiene esa lesión. Y luego el conservador, que para mí el conservador soy muy fan de él, que es, se tienen que dar la consideración adecuada, que si quieres las comentamos para que lo escuche, pero la verdad que a mí Venga, me gusta adelante. bastante. Ya que estamos, Venga, pues a nivel de conservador es una cosa que no entra en la cabeza, que es como cómo se puede hacer deporte con un cruzado roto, ¿vale? Es como que la gente eso lo ve impensable. Y el problema es que a nivel social pesa mucho todavía el comentario de ten cuidado que tienes eso roto, no te vayas a meter que tienes eso roto, y como que ha generado mucho debate y nosotros incluso viendo gente que ha ido volando, pero escúchame, de que tú lo ves y dices, escúchame, vas volando, de estar metido en el partido, estar jugando, compitiendo, sin problemas, la llama el tramo, mira que tenemos una cita, un hueco para el lunes para operarte. Venga, sí, me opero. Y yo diciendo, pero si está perfecto, nada, ya me lo quito de en medio. Y al final he visto que siempre pesa más, mucho más el peso de la sociedad que como se va la persona, ¿sabes? Y el problema es que al final las operaciones siempre tienen cierta iatrogenia, siempre tienen complicaciones y un 3% de ellas va a tener bastante consecuencias. Entonces, si tú no tienes lesiones adyacentes, es decir, no tienes lesiones de menisco, no tienes lesiones de cartílago importantes, no tienes lesiones de ligamentos, etcétera, importantes, no fractura de la meseta, ya eres candidato. Si no te presentas, que es importante, síntomas de inestabilidad, si durante un mes no te presentas que la rodilla, andando por la calle, etcétera, se te va y se te mete, también es un factor importante a tener en cuenta para evitar quirófano. Y luego el tipo de deporte, no lo vi en plan, decir, mira, es que yo voy al gimnasio, me meto de vez en cuando a una pachanga de pádel y voy al campo y montaña. Pues mira, tengo 18 años, estoy jugando al rugby y estoy compitiendo y depende de mí que me llevan con la selección española, ¿vale? Un poco, si es amateur o si es competitivo, se opta por uno o por otro. Pero si no tienes estabilidad, no tienes lesiones adyacentes y tu vida no depende del deporte competitivo, yo siempre intentaré primero optar por el conservador. pero incluso mira McGregor, Conor McGregor, famoso peleador de MMA, ha ganado campeonatos y títulos mundiales con el cruzado roto, que eso se servido a posteriori. Sí, también, es decir, nosotros En un deporte como el MMA. Correcto, sí, sí. Es decir, si nosotros tenemos, lo que pasa que ahí es verdad que lo que yo antes era un poco más de esa filosofía, verdad que luego hablando con trauma, etcétera, que puede ser que se vaya deteriorando un poco más la articulación, etcétera, pero es que luego ahí hay mucha guerra, ¿sabes? Yo al final, como tú sabes que traemos al podcast muchos traumas, y yo en verdad debato con ellos porque digo, vale, ¿y cuántos que no se han operado no ha pasado nada? Pues tú me estás diciendo que sí la ha pesado, pero ¿y cuántos no? ¿Sabes? ¿Y cuántos están con 60 años que no se han operado y no tienen artrosis? ¿Y cuántos de los que se han operado sí tienen artrosis? Al final es como que siempre las estadísticas podemos comparar El sesgo de los que te llegan a la clínica. Correcto, entonces el sesgo de supervivencia, ¿no? Como se dice. Entonces, eso también es muy relativo. Entonces, nosotros tenemos gente que está compitiendo en fútbol y que está sin cruzado. Y luego tenemos gente que se ha operado y que al final está fatal porque tiene inestabilidad, porque la platina se ha puesto bien o porque el tejido se le ha generado ya mal laxitud, etcétera. Entonces, muchas veces lo que quiero que la gente se quede claro es que, igual que el tratamiento conservador no es para todo el mundo, la operación tampoco es para todo el mundo. Y el problema es que siempre hemos encasillado en plan cruzado, venga, operación, cruzado, venga, operación, cuando hay otras vías que son menos invasivas y que también pueden ser muy factibles para volver al deporte. Y que una recuperación de cruzado no es cualquier cosa. No, no. Te están haciendo una intervención en la que hay una tunelización ósea, te están metiendo un injerto que en la mayoría de los casos, como hemos comentado, te lo están quitando de tu propio cuerpo y llevas implícito una serie de necesidad de cuidados constantes para devolver a la pierna en el punto en el que estaba antes. Con lo cual, como tú has dicho, a menos que tu vida dependa de ello, en cuanto a que sea tu sustento económico y tu profesión, ostras, hay que tener mucho más en cuenta el abordaje de tratar de establecer toda esa base de fuerza, de control neuromuscular, etcétera, que luego aparte se te va a recompensar en muchos otros aspectos de vida, que no pasar directamente por quirófano, porque posiblemente no puedas tener todo el abordaje que necesites, a menos que esa persona se lo pueda costear bien y tenga el tiempo suficiente para poder llevarlo a cabo, pero no va a tener toda esa atención que necesita para devolver cada uno de los puntos de la pierna y van a pasar años y van a decir que la pierna la siguen sin sentir suya, No, que ese es otro de los problemas. No, y que es que aquí es que a mí el tema de conservador me flipa, ¿sabes? Porque veo que sigue instaurado mucho por la sociedad y es que lo que tú has dicho, es decir, a mí muchas veces me preguntan, en plan, tú que tienes tanta experiencia con cruzado, etcétera, si te rompías el cruzado, ¿qué harías? Digo, si fuese yo ahora mismo, evitaría operación 100%. Yo también, ¿eh? Digo, si ya empiezo a hacer deporte y veo que sí se me va la rodilla,
pues directamente a lo mejor sí me la puedo plantear. Pero en primer estadio intentaría ir conservador a full, ¿sabes? Por lo que hemos dicho. Porque después vemos muchas operaciones y que al final se complica, lo que tú has dicho, genera otra lesión, genera la pérdida de sensibilidad a largo plazo, genera daño en los nervios afenos, luego depende también de la operación, lo invasivo que haya sido el trauma. Es decir, al final son, yo muchas veces veo más que cosas negativas, muchas cosas negativas, que es verdad que luego tampoco hay que demonizarla porque va muy bien y se sigue haciendo y la vuelta al deporte es exitosa. Pero también tiene que saber la gente que muchas veces no es que más gente sea algo conservador, si me puede o me puede fallar la rodilla. Y digo, vale, coño, y es que operándote también un 30 o 40% de la gente que vuelve a competir Y si se no, la rompe. otra. Y si no la otra, o si no el menisco, en fin, que al final ese miedo de en plan, es que si no, listo. Es que la gente lo no compro. sabe los cambios maladaptativos que se producen en el cerebro después de una propia operación de cruzado. O sea, las áreas motoras que son las encargadas de hacer ciertas funciones determinadas tienen un proceso de desacondicionamiento y hay una compensación, una neuroplastia hacia otro lado, que son otras estructuras que no son las que son las principalmente encargadas de ella, que tienen que asumir esa función y que son mucho menos eficientes a la hora de hacerlo. Con lo cual, en los momentos de estabilizaciones reflejas, cuando tu cuerpo tiene que estabilizar en milisegundos, todo pasa a un proceso mucho más consciente. Ya no es todo ubicado en esos procesos no corticales, sino medulares, para evitar que tengas que ponerle foco en lo que estás haciendo, porque la mayoría de las acciones, sobre todo en deporte, se producen en un plano que no es consciente. Sí, y bueno, y después de esto, una cosa importante que has dicho es que te operen a ti, muchas veces, por eso hemos hablado antes de la filosofía biomédica y biopsicosocial, se tiene en cuenta, en plan, bueno, le pongo el trozo de tendón, que lo que genera es cierta rigidez, como si fuese un cordón, pero hay que saber que eso no va a dar la información proprioceptiva como tu ligamento nativo, ¿sabes? Es decir, no va a dar prácticamente casi nada. Entonces, esa parte es muy importante, por eso muchas veces lo que te has dicho, una incisión en el cuerpo, en la piel, ya está generando muchos cambios neuroplásticos maladaptativos. ¿Sabes? Incluso lesionarte es una putada, eso está claro, y ya va a generar cambios. Pero al final, cuanto más se trastoque esa rodilla y cuantas más operaciones tenga, porque al final, una vez que hay una lesión, lo que más condiciona que te vuelva a romper la propia lesión y la propia operación, van a haber cada vez más cambios neuroplásticos, malas adaptaciones, etcétera, hasta que llegue un punto que pues, nosotros tenemos gente de cuarta operación de cruzados más meniscos. Tela, ¿eh? O sea, que son bastantes. Eso Y, en fútbol ya es de pasar a mutua. Claro, y lo siguen diciendo en plan, no, vamos a intentar operar, ¿sabes? Y nosotros en plan de, "Vale, si había operado 3 veces y no funciona". Y es que eso, por mucho que siga operando, no va ahí, ¿sabes? Pero bueno, al final, esto va a depender muchas veces del profesional con el que veis y lo que hemos hablado, que al final si un profesional, igual que nosotros tenemos nuestro seco, en plan, no, mira, tenemos que trabajar fuerza, plío, neuromuscular, etcétera, va al trauma, no, se opera todo porque es lo único que hago. Al final cada uno tiene un poquillo más su seco y en función del con el que dé, pues decir, pues hacemos esto. Yo creo que al final aquí la idea pues es tener todos como todo, ¿no? En política, en todo, es tener todos los puntos de vista y a partir de ahí, pues, que la persona sea la que tome la decisión con toda la información posible, que no sea en plan, ven aquí, venga, hacemos esto porque lo digo yo, sino que al final le dé mucha información y que ella decida, a pesar de que yo creo que lo que más influye es el sesgo de la sociedad. De la bata blanca también. Bueno, de eso también, pero no metes en vereda.